Bueno, entonces continuamos con los principios de la exégesis patrística. Ya veíamos cómo Agustín hacía una reflexión en las confesiones sobre la importancia de la propia condición espiritual del que se acerca a leer el texto de la Biblia. Ya los padres han presupuesto, solamente podrá tener una recta interpretación de la Biblia quien tenga el Espíritu Santo. Ya lo han dicho anteriormente. Y ahora Agustín incluso dice, si no tenemos una humildad genuina, no vamos a poder entender el texto de la Escritura. De ahí que Agustín en las confesiones también diga, oh Señor, perfeccióname y revélame los secretos de estas páginas. Ese libro de las confesiones realmente sería muy importante que lo leyeran completo, porque la profundidad del pensamiento de Agustín en las confesiones es impresionante. Es bueno. Y ojalá lean la edición completa, porque hay unas ediciones de resumen que son muy corticas, pero la edición completa de las confesiones es una obra maravillosa. Y la ciudad de Dios, que es también un tomo muy importante del pensamiento de Agustín, es una joya de la literatura y de la espiritualidad cristiana. Entonces, Agustín habla de la necesidad de la conversión. Incluso en una de las homilías sobre Levítico dice, quiso que se sepa que las escrituras son tanto menos claras para nosotros, cuanto menos seria es nuestra conversión a Dios. Nuestra conversión a Dios. Dice, quiso que se sepa que las escrituras son tanto menos claras para nosotros, cuanto menos seria sea nuestra conversión a Dios. Él va diciendo, si realmente la persona no se ha convertido, no va a tener una comprensión de la escritura, y por eso hace la oración en las confesiones, oh Señor, perfeccióname y revélame los secretos de estas páginas. Es igual a lo que dice el Salmo 19, versículo 18, creo que es el que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La primera petición del orante es, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu palabra. Mientras mi vida moral esté en tinieblas, mientras mi vida espiritual no sea realmente una vida espiritual, la escritura se irá convirtiendo para muchos en otro libro más. Pero si una persona realmente tiene el Espíritu Santo hará como cuando Cristo caminaba con sus discípulos. Hará que el corazón de las personas arda cuando lea la Escritura. Miren cómo podemos ver también una cita de Agustín donde él dice, percibo que tenéis celo de la lectura, conservarlo y poned todo vuestro ardor en procurar tener como antes la plenitud de la ciencia práctica, es decir, moral. Sin ella, la pureza de la contemplación de la que hablábamos antes queda fuera de nuestro alcance. Y va la patrística a decir, la lectura de la Biblia es una lectura espiritual. Y sobre todo, Clemente, por ejemplo, dice, sabemos que la mejor investigación es la que va de la mano de la fe. Es lo que dice increíble, lo que dicen estos hombres, no están negando la investigación, el examinar, el escudriñar, el buscar. Pero dice Clemente en Estromata, sabemos que la mejor investigación es la que va de la mano de la fe, que edifica sobre el cimiento de la fe en el conocimiento magnífico de la verdad. Este es el criterio de la verdadera ciencia. En otras homilías dice, si no creéis, ni siquiera podréis comprender.
el fuego de la fe y la lámpara de la ciencia se alían para servir a la interpretación. Miren las frases. Orígenes es, Clemente de Alejandrina es, Clemente en el 100, Padre Apostólico. Si no creéis, ni siquiera podréis comprender. El fuego de la fe y la lámpara de la ciencia se alían para servir a la interpretación. Si no creéis, no podréis comprender. Está citando Isaías 7:9. Y después dice, el fuego de la fe y la lámpara de la ciencia. Miren las dos cosas, el equilibrio de los padres. Dice, el fuego de la fe y la lámpara de la ciencia. O sea, no tienen por qué estar en conflicto. Él dice, una persona puede tener realmente una fe genuina por el Espíritu Santo y una ciencia genuina. Y eso son aliados para la correcta interpretación. Ahora, ¿cuál es el propósito de toda esta interpretación? Para los padres, toda la lectura del texto tenía una dimensión cristológica y por lo tanto pastoral. Miren lo que dice Orígenes. En cuanto a nosotros, sabemos que la Escritura no fue redactada para contarnos historias antiguas, sino para nuestra instrucción saludable. Así comprendemos que lo que acaban de leernos es siempre actual. Homilía sobre el Éxodo, Orígenes. Ellos decían, nosotros entendemos que la Biblia no es solamente para contarnos un pasado, sino que la lectura de la Escritura, Dios la utiliza para hablarnos a nosotros hoy. Ese es el propósito que nosotros debemos tener siempre. Que toda la interpretación de la Escritura sea para llevar una enseñanza saludable a todo el pueblo de Dios. Ese es el propósito real de la persona que se dedica a la exégesis bíblica y a pastorear. De una persona que está estudiando la Escritura es ¿para qué? Para llevar al pueblo a la fe. Así vemos nosotros cómo es que se da la exégesis de los padres. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. No, Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Vamos a leer es el paralítico que llevan cargado. Marcos 2 del 1 al 12. La curación del paralítico. Entonces, dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Estaba blasfemando, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico,
A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Vamos a ver la interpretación de Jerónimo. Jerónimo es siglo 400. En el comentario que él hace a Mateo sobre este tema, dice, viendo la fe, no de la persona presentada, sino de aquellos que la presentaban, Jesús dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Humildad admirable. Él llama hijo suyo a ese ser despreciado, débil, desarticulado y al que los sacerdotes ni siquiera se dignan a tocar. Ya vemos el comentario de Jerónimo. Humildad admirable la del Hijo de Dios. Él llama hijo suyo a ese ser despreciado, débil, desarticulado y al que los sacerdotes ni siquiera se dignan a tocar. Seguro que le llama su hijo porque le son perdonados sus pecados. Ya ven la exégesis cómo la va haciendo, hacia dónde nos va llevando. Dice, es hijo, ¿por qué? Porque sus pecados le fueron perdonados. Al mismo tiempo, en sentido alegórico, el alma que yace en aquel cuerpo que tiene rotas todas sus fuerzas, es presentada al Señor para ser sanada por el médico perfecto. Una vez curada por su misericordia, recibe una fuerza tal que le permite llevar de inmediato su camino. Esa es la interpretación de Jerónimo. Muy, digamos, sencilla y ecuánime. Jerónimo hace una interpretación tomando el tema de hijo y comienza a decir que ese hijo es engendrado por él perdón. O sea, hay una interpretación de un sentido espiritual y él va a decir, es hijo porque ha sido perdonado. El levantarse de la camilla no es solamente una restauración del cuerpo, sino una restauración de su alma, de su vida espiritual. Y al devolverle el vigor, no solamente está devolviéndole el vigor físico, sino la restauración espiritual que se ve por el perdón. Esa es una interpretación desde la interpretación de Orígenes. Sí, tiene un elemento alegórico, todavía digamos que uno no percibe tanto la alegorización que él hace entre usar el término hijo para, o sea, en un sentido amable, él lo lleva a hijo en el sentido espiritual, enlazándolo con que le dio la condición de hijo por lo que posteriormente va a decir sobre que tus pecados te son perdonados. O sea, es una interpretación muy sutil, muy fina. O sea, son muy como una precisión conceptual interesantísima, que uno no alcanza a ver tanto el cómo llegó al concepto, pero cuando ya uno se ve, es como que, oye, sí, yo no había visto que hijo por el perdón. O sea, tienen un sentido como muy fino de la exégesis. Y digamos que no se ve una alegoría tan burda, y ahí es donde uno ve que ellos tienen el resto de la escritura como base. Ya de toda la doctrina de ser hechos hijos de Dios por la adopción, o sea, ya ellos tienen el conjunto de la escritura y sobre ese conjunto ya interpretan. Jerónimo dice, comentando ese texto, el Señor, viendo sus pensamientos, demuestra que es Dios. O sea, ya Jerónimo hace una interpretación. Fíjense que el aspecto también, primero sobre él era el perdonado, ahora dice que el Señor viendo sus pensamientos demuestra que es Dios, que puede conocer los secretos de sus corazones y en alguna medida les dice de forma tácita,
en el nombre de esa misma majestad, de ese poder que hace que yo vea vuestros pensamientos, de ese poder puedo perdonar también a los hombres sus pecados, después de lo que se produce para vosotros, comprended la gracia hecha al paralítico. Ese es el comentario de Jerónimo sobre Mateo, sobre el texto paralelo de Marcos que está en Mateo. Entonces ahí vemos cómo, y esto es lo que les decía que trataran de ver en los textos que van a leer. Cómo él toma este texto y ahora habla sobre la doctrina de Dios. O sea, él saca a relucir que el conocer de Cristo sobre lo que pensaban los fariseos es la muestra de un atributo de Dios, la omnisciencia. Entonces, pero miren cómo Jerónimo hace dos aspectos de la interpretación. Hace un aspecto cristológico. Cristo perdona los pecados. Hace un aspecto soteriológico. Al ser perdonados somos adoptados. Entonces está la doctrina de la cristología, pero está también la doctrina de la soteriología. Y está la doctrina de la restauración que hace el nuevo nacimiento en una persona. Entonces ellos dicen, no solamente estamos hablando, o él hace el énfasis, cuidado, no solamente está hablándose de un milagro de restauración corporal, porque el perdón de los pecados es un milagro de restauración del alma. Entonces miren cómo hay un discernimiento muy fino en la teología de los padres. Esta es una interpretación de Jerónimo en el siglo III, del siglo IV. Una exégesis espiritual, pero una exégesis espiritual que respeta el conjunto de los evangelios, que respeta toda la doctrina de el nuevo nacimiento, del perdón de los pecados, que respeta la soteriología y que respeta la doctrina de Dios. En un fragmento hay una teología muy, muy interesante. Él sigue comentando, entre decir y hacer hay una gran distancia. Le han sido perdonados los pecados al paralítico. Eso solo lo sabe el que se los perdonó. Miren lo que va comentando. Dice, entre decir y hacer hay una gran distancia. Le han sido perdonados los pecados al paralítico. Eso solo lo sabe el que se los perdonó. En cuanto a la expresión levántate y anda, tanto el que se levanta como los que lo ven levantarse pueden constatar el efecto de la orden. Entonces dice, si los pecados fueron perdonados, solo lo sabe Jesús, que es el que dio el perdón, dice. Pero el efecto del perdón puede ser constatado por el paralítico y por los que lo ven. Se da pues un milagro corporal para probar el milagro espiritual, dado que la remisión de los males del cuerpo y los del alma dimanan del mismo poder. Miren ese comentario, o sea, muy preciso, pero ya con una dimensión que no se queda solo en lo que dice el texto, sino usa ese milagro para hablar de todo el milagro de la restauración del ser humano. Giovanni. En medio de que la iglesia a veces se divide en posiciones radicales, en los que son de pronto los que miran exclusivamente lo bíblico o lo teológico, y aquellos que son demasiado carismáticos. Entonces me parece que esta apreciación que usted nos enseña, esta enseñanza, nos lleva a meditar, porque usted nos acaba de enseñar que es el mismo poder, el poder que sana lo espiritual y el poder que sana la carne, la salud, en este caso, porque es el cuerpo humano
Entonces creo que me parece que eso nos lleva a meditar de que no podemos abandonar la idea de que no, sino solamente, sí, lo principal obviamente es la salvación, pero ese mismo poder nos puede sanar nuestra salud. Entonces caemos en esos extremos donde no mires el milagro, o en el otro extremo, solamente mira el milagro, no miran la salvación. Entonces, mire que es una enseñanza que viene de mucho atrás que me parece que nos lleva a reflexionar. Miren lo que sigue diciendo el texto. Así se nos hace comprender que la mayoría de las enfermedades corporales son el efecto del pecado. Y si procede la remisión de los pecados, es quizás para que, una vez desaparecidas las causas de su enfermedad, le sea devuelta la salud. Toma tu camilla y vete a tu casa. Recobrado el antiguo vigor, el alma del paralítico se pone en pie, lleva la camilla en la que antes había yacido y la transporta a las moradas de sus virtudes. Miren cómo él va desde el orden corporal hasta el orden espiritual. Y va también describiendo el movimiento o la misericordia de que en esa condición de paralíticos estábamos nosotros. Pero es en esa condición de paralíticos que Jesús nos dice hijos. O sea, es en esa condición deplorable donde Él nos dice hijos. Y nos hace sus hijos, de acuerdo al exégesis de Jerónimo, al perdonarnos. O sea, en su misericordia, Él nos levanta del estado postrado en el que estábamos. Ya Él no se va solamente a la postración física, sino que desde ahí va a la dimensión espiritual. Sí, Jerónimo todavía. Y él hace la relación entre esa diferencia. Veda, ya este es como el siglo VII, por allá, un poco más lejos. Hablando del comentario, dice, ese no está en la tabla, creo, no aparece. Veda el Venerable, es un padre del más adelante. Pero en el sentido alegórico, él enseñaba con su conducta que la verdad no se manifestaba abiertamente a los que tienen espíritu agitado por las preocupaciones carnales, sino que difunde abierta y ampliamente la luz de sus dones solo a los que se distancian de los encantos del mundo. Porque la piedad de lo alto no abandona a las personas aún carnales, negándoles la gracia de su visita, que podría hacerlos espirituales. Por eso el Señor, por indulgencia, retorna del desierto a la ciudad, o sea, a Capernaum, y anuncia allí la palabra a las gentes que acuden a Él. Por la curación del paralítico, Él ofrece a muchos la ocasión para una sanación interior. Mas cuando el Señor enseñaba en la casa, se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Eso designa precisamente la salvación de los que hemos venido de la gentilidad a la fe, porque el Señor predicaba en Judea, no hemos podido entrar aún para escucharlo. Pero a los que están aún afuera se les hace llegar la palabra de su doctrina, ya que nos congrega por la palabra de santos predicadores, y aunque situados fuera de la sinagoga en la que él predicaba, hace que participemos de su evangelio. Ya esta es la exégesis alejandrina. ¿Ya ve la diferencia? Solamente usa el texto como un preámbulo para decir, y miren lo que se centra, en el detalle de que ellos intentaron entrar por la puerta, pero no pudieron entrar. Por lo tanto, tuvieron que subir al techo y descender. Entonces, él hace una analogía entre el descenso y el ascenso, y él dice que en realidad Cristo desciende, es el que desciende a nuestra miseria
y él dice que se agolparon en casa, pero no había sitio, pero después dice que la sanidad llega porque Dios envía predicadores. Ya es una exégesis que solamente recoge algunos aspectos del texto valiosos, pero es más lejos de una exégesis literal del texto como la de Jerónimo, que sí va detallando el aspecto y va haciendo, son como mucho más lejanas. Sí, como más, o sea, el texto casi no se desarrolla en su interpretación, mientras que Jerónimo va tomando cada aspecto del texto y resalta más la parte del Hijo, la parte de la divinidad de Cristo, la parte de la omnisciencia de Cristo. Ya, no, ya esta es la escuela alejandrina. Jerónimo es ya más de la escuela de Antioquía, más acerca a la interpretación exacta. Podemos ver la de Crisóstomo. Él viene y comenta ya otra vez escuela de Antioquía. Os lo digo, hermanos, para que no confundáis esos dos enfermos como si se tratara de uno solo, y para que no creáis que los evangelistas se contradicen y se combaten. Él comienza haciendo pájaro. Antes de continuar seguir a este personaje, como quiera que Jerónimo lo vemos como más centrado en la interpretación, si se hubiera referido al paralítico de Betesda, ya al final cuando el Señor le dice, no peques más para que no te venga algo peor, ¿hasta qué profundidad hubiera llegado en ese pedacito? Porque yo veo a Jesús como con un mensaje bastante fuerte. Eso de que no te pase algo peor, un hombre que creo que traía 38 años, yo imagino que ahora quedaría en estado de coma, algo así. Es decir, ¿cuál sería la interpretación si hacemos un esfuerzo mental? Si hubiera hecho el estudio del paralítico de Bethesda. De hecho, más adelante ellos hacen una comparación y ellos distinguen, Jerónimo, Crisóstomo distinguen entre el uno y el otro. Pero ¿cuál podría ser digamos que uno ve en la exégesis de Antioquía una exégesis mucho más concreta, como más apegada a, desde lo concreto, espiritualizar, pero solamente con el sustrato del sentido literal, mientras que la interpretación de la escuela de Alejandría muchas veces ni siquiera menciona el sentido literal del texto, sino que va de una vez a la alegoría. Entonces uno podría ver que, por ejemplo, Jerónimo haría cierta referencia a que implicaba, qué sé yo, un cambio de vida o el arrepentimiento, en el no peques más, en el alejamiento del pecado y todo lo demás, mientras que la otra escuela sería muy difícil ubicar hacia dónde giraría su perspectiva, porque la de Antioquía seguía mucho más por tratar de respetar, aunque espiritualiza, respeta más como el sentido literal del texto. Giovanni. Ahora les voy a leer otra parte de Veda. Ya. Sí. Dos cositas. Parece que la escuela de Antioquía, ahora que usted nos enseñaba sobre Jerónimo, desglosa más. Me parece que llega a más elementos, es más minucioso. De pronto, en el trato con el texto. No sé si llegamos o al tema de desglosar o al método, ¿sí? Sí. Lo que hoy entendemos como lo inductivo
y lo deductivo, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, ahora que el hermano Álvaro hablaba del otro milagro del paralítico de Betesda, entonces se me viene algo, y es que, ¿por qué la Biblia ofrece diferentes milagros? ¿Por qué la Biblia describe diferentes milagros? El enfermo que los amigos introducen por el tejado o por el techo, no sé de qué manera más sencilla puede decir, y entre el paralítico de Betesda hay una coincidencia, ¿sí? Y es que tienen una dificultad de locomoción, ¿cierto? Pero en donde, si, como decía el hermano Álvaro, si llegamos, intentamos un poquito de más allá, ¿dónde está, cuál sería el objetivo, en este caso, del Altísimo, de dejar plasmado dos milagros que tienen asuntos comunes, ¿sí? Dos personas que están postradas y en un tema de locomoción? Entonces, ¿hasta dónde llegaría la enseñanza en medio de hasta milagros que tienen aspectos comunes? ¿Sí? ¿Qué habría ahí en ese caso? O sea, ¿qué diferencia? Bueno, es casi parecida la pregunta, pero ¿qué diferencias encontraríamos en esa exégesis entre esos dos milagros, repito, que tienen elementos comunes de circunstancia? Mira la otra parte del comentario de Beda y va a ver la diferencia de cómo maneja el texto. Ya uno ve cómo Jerónimo maneja el texto y Jerónimo se sigue mucho por la estructura del texto, haciendo primero una lectura literal y después, digamos, la aplicación. Pero miren lo que sigue en el comentario de Beda en otra parte. Si Dios, según el salmista, ha alejado de nosotros nuestros pecados, tan lejos como oriente de occidente, y si el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces Dios y el Hijo del Hombre son uno y un único ser. Mire ahora hacia dónde gira el comentario. El de Jerónimo era esta misma afirmación de la divinidad la saca de una inducción del texto. Dice, si Jesús pudo perdonar pecados y el milagro se demostró porque se levantó de la camilla, entonces Jesús es Dios. Pero ahora Beda simplemente dice, entonces él dice, si Dios, según el salmista, ha alejado de nosotros nuestros pecados tan lejos como oriente de occidente, y si el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces Dios y el Hijo del Hombre son un solo y único ser, de suerte que Cristo, hombre, puede perdonar los pecados por el poder de su divinidad, y el mismo Cristo Dios puede morir por nuestros pecados por la fragilidad de su humanidad. Entonces ahora se va más hacia el eje cristológico de la doble naturaleza de Cristo. Cristo en su divinidad puede perdonar pecados, Cristo en su humanidad puede perdonar pecados muriendo por ellos. Pero en sentido espiritual, levantarse de su camilla es liberar el alma de los deseos carnales en los que yacía. Ahí sí es una alegorización completa, o sea, ahí sí dice, pero en sentido espiritual, levantarse de su camilla, o sea, el sentido espiritual de levantarse de su camilla, ya Beda dice, significa liberar el alma de los deseos carnales en la que yacía. O sea, ya no dice que yacía por una enfermedad física, sino que dice que la enfermedad física son los deseos carnales. Ahí ya sí hay un poco menos de justificación de extraerlo del mismo texto. Ahora, si uno va al contexto general de la Biblia, donde se asemeja al pecado como una enfermedad, y donde el hombre se le da la descripción de enfermo, si uno va a Isaías, por ejemplo, donde dice que
que estamos como podrida llaga, enfermos y todo lo demás, y ya el texto de Isaías uno ve que no se refiere a una enfermedad corporal, sino que está usando la analogía de la enfermedad como el pecado. De hecho, cuando uno ve Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Si uno ve Isaías 1 dice que el pueblo estaba enfermo, ya uno ve que la enfermedad a la que se refiere es el pecado. Pues haciendo una interpretación no solo desde el texto, sino espiritualizando todo, desde todo el conjunto de la escritura, ya él dice que esa camilla significa los deseos carnales, la libertad de la camilla significa los deseos carnales. Coger su camilla es dejarse empujar por la esperanza de la recompensa eterna y alejarse de los deseos terrenos, esa carne que ha recobrado su vigor mediante el freno de la continencia. Llevar su camilla y volver a casa es retornar al paraíso. En efecto, ahí se encuentra nuestra verdadera morada, la primera que acoge al hombre que no perdimos de derecho, sino por fraude, pero que nos ha sido devuelta por aquel que nada debía al enemigo falaz. Es más evidente que la alegorización, sí, ya es más evidente. Las dos escuelas, fíjense que en esta escuela no se preocupa tanto por la exégesis literal en primer lugar, sino que de una vez entra al sentido espiritual. O sea, no pasa, mientras que uno ve en la escuela de Antioquía el sentido literal y luego hay una transición en la que uno ni se da cuenta. Es muy sutil cuando uno ve a Jerónimo, primero está hablando de la debilidad del hombre, y después nos dice, pero hijo quiere decir no solamente tal, sino la adopción espiritual. O sea, saltó de lo literal hacia la aplicación espiritual. El problema de la exégesis de Alejandría es que muchas veces no explicaba el texto en su sentido literal, sino que enseguida pasaban a la interpretación espiritual, a la aplicación espiritual. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la gente no entiende, o sea, se queda sin entender cuál es el sentido literal del texto y solo queda el sentido espiritual. Ahora, el problema es cuando con un mismo texto se dan varios sentidos espirituales. Ahí sí la persona queda todavía más perdida, pero entonces el texto, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es el sentido? Si aquí me dice un predicador que significa esto y después significa esto. Entonces digamos que la escuela de Antioquía se curaba mucho en salud, decía, bueno, el texto dice esto, la aplicación es esta. La persona distinguía, ok, el texto dice tal cosa. Se puede aplicar de infinidades de maneras el texto de acuerdo a la necesidad, al auditorio, a la capacidad del expositor, a la visión espiritual que tenga. Ya esa es otra cosa, pero por lo general esta primera escuela se cuidaba mucho de que el auditorio entendiera cómo llegó a esa conclusión. Es que si uno ve la exposición de Beda sobre la naturaleza divina de Cristo, sobre la doble naturaleza de Cristo, sobre el pecado como algo que coloca paralítico al hombre, sobre el perdón como algo que libera al hombre, uno ve que no hay una herejía siempre y cuando se lea en todo el horizonte de la Biblia. Siempre y cuando se vea
que esas verdades están en consonancia con el resto de la Escritura. Es que fíjense que, por eso decíamos al principio, aunque esta escuela es alegorizante, ellos tenían un límite a sus alegorías. Y ese era el límite de la analogía de la fe y el eje cristológico. Por eso decían, Cristo es la llave. Entonces ellos, si usted ve, la alegoría de Veda va en clave cristológica. Cristo es Dios. Cristo es perfectamente Dios, Cristo es perfectamente humano, Cristo tiene poder para perdonar, Cristo es consustancial igual al Padre. O sea, hay un eje cristológico doctrinal. Él está interpretando más desde la teología el texto. O sea, ya él le está yendo y se permite alegorizar, pero sin salirse de la norma de la analogía de la fe. O sea, ellos no se salen de ahí. El problema fue que después esas alegorías no tuvieron ninguna restricción, no dijeron. Recuerde que cuando llegamos aquí ya hemos visto las reglas de la exégesis patrística. Uno, leer el texto como texto inspirado. Esa es la primera regla patrística. Después, leer el texto con clave cristológica. Después, leer el texto desde la unidad de la Escritura. Leer el texto desde la analogía de la fe, leer el texto desde la necesidad de santificación y conversión y leer el texto en clave pastoral. Entonces, cuando usted ve las reglas de la interpretación patrística, usted ve cómo, si usted ve aquí, Veda está respetando la analogía de la fe, está respetando la cristología, está respetando la dimensión pastoral. Somos unos paralíticos, nuestra alma necesita ser liberada de los deseos y para eso usa la imagen de la camilla. O sea, es una interpretación que va en clave pastoral y así uno ve en la parte de los padres. Pero algunos se acercan al texto diferente. Hay que recordar toda la influencia de la filosofía alejandrina en esta interpretación. Entonces, por eso en la primera clase le decía, hay que hacer un uso muy discernido de los padres, porque así como tuvieron muchos aportes positivos, también hay muchas, digamos, desviaciones incluso en esta primera patrística. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una lectura de ellos, digamos, centrada en el Evangelio y discernir, ver la riqueza que tiene a nivel pastoral y espiritual, pero también discernir los peligros que puede traer una lectura alegorizante que no respeta el sentido del texto, porque puede confundir mucho. Crisóstomo después va a decir sobre este texto también, siguiendo muy de cerca a Jerónimo. Él dice, cuando Jesús comenzó a predicar, iba de ciudad en ciudad y no exigía una fe grande de los que iban a su encuentro, pero aquí hace que las gentes vayan a él y quiere que tengan fe, viendo Jesús su fe, se refiere a la de los, dice el Evangelio, es decir, la de los que habían bajado a este enfermo de lo alto del techo, porque Jesús no siempre exigía la fe del enfermo mismo, como cuando tenía la mente enajenada o padecía de algunas enfermedades que atacan la razón. Con todo, cabe decir que, en este caso, también el enfermo tenía fe, pues sin ella no hubiera sobrellevado que lo bajaran de ese modo. Entonces vemos cómo la interpretación es una explicación del texto y lo único que resalta es la fe de los que lo bajaron, la fe de la persona. No hay como esa parte tan elaborada
por decirlo de esa manera. Luego viene Teofilacto de Acrila, comentario, también hace el comentario del mismo texto. Ahora con un sentido cristológico y con un sentido eclesial. Vamos a ver el comentario también. Así es como él trata también las enfermedades del alma. No se limita a liberarnos de nuestros pecados, sino que deposita en nosotros una fuerza para cumplir sus mandamientos. También yo, siendo paralítico, puedo ser curado. Ya ven cómo el uso del texto solo recae sobre el sentido espiritual. Dice, también yo, siendo paralítico, puedo ser curado. En efecto, Cristo está también hoy en Cafarnaúm. Ya eso se ve como un sermón, es una clave muy pastoral. En efecto, Cristo está también hoy en Cafarnaúm, en la casa de la consolación, es decir, la iglesia. Ahora ya usa la simbología del nombre de la ciudad, Cafarnaúm, consolación. Hay un juego de palabras ahí en griego y dice, Cristo está en la ciudad de consolación, en Cafarnaúm. El nuevo, o sea, la canonización hasta el 300, pero la redacción del último sería el de Apocalipsis, que sería en el 90. O sea, en el siglo I se cree que ya estaba completo todo el Nuevo Testamento. Que ya había leído los evangelios. Ajá. Lo pregunto quizás por el tema de que, bueno, ya con la interpretación que le dan dentro de él, bueno, sabemos que obviamente los hombres por la escritura no están pacíficos, están fuertes. O sea, entonces, no sé, como tratando de entender lo que él está colocando con el Nuevo Testamento. Sí, lo que pasa es que ellos, mira por lo menos lo que dice, yo estoy paralizado, las potencias del alma están bloqueadas, no pueden obrar ni hacer el bien. O sea, ya está dando una interpretación sobre la condición humana. Dice, yo estoy paralizado, las potencias del alma están bloqueadas. O sea, ya él usa el cuerpo, alegoriza el estado de la enfermedad corporal hacia el estado del alma, basado en sus pecados que son perdonados. Pero ya él no menciona todo eso, ya él simplemente está haciendo la aplicación espiritual y la alegoría. Dice, no pueden obrar ni hacer el bien, pero si los 4 evangelistas me trasladasen, ya veo ahora quiénes son los 4 amigos. ¿Sí ve? O sea, ya aquí, ¿te acuerdas que eran 4 los que llevaban al paralítico? Ahora él está haciendo la aplicación de que yo estoy paralizado, las potencias del alma están bloqueadas, no pueden obrar ni bien, no pueden obrar ni hacer el bien. Pero si los 4 evangelistas me trasladaran y me llevan al Señor, ahora los 4 amigos, él los alegoriza, los 4 evangelios. Dice, oiré que éste me dice, hijo, en efecto me convierto en hijo de Dios por la práctica de los mandamientos, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo podría yo ser conducido a la presencia de Jesús si ellos hacen un agujero en el techo? ¿Qué es el techo? Es el espíritu, que es la parte superior de todo lo que hay en nosotros. Él está lleno de tierra y arcilla, es decir, de afanes terrestres. Pero si me deshago de todos, si me deshago de todos ellos, si es desenterrado el poder del Espíritu en nosotros y descargado, entonces soy bajado, es decir, humillado. Ahora ya el abajamiento, la humillación. Entonces seré curado y llevaré mi camilla, es decir, mi cuerpo, moviéndolo para que observe los mandamientos. En efecto, no basta con que seamos librados de nuestros pecados y comprendamos que hemos pecado. Además, debemos llevar nuestra camilla, es decir, nuestro cuerpo, a la realización del bien. Solo entonces podremos elevarnos a la contemplación y todos nuestros pensamientos se dirán en nosotros, jamás hemos visto algo parecido, jamás hemos pensado algo semejante a lo que acaece ahora, jamás hemos sido curados, pero el que ha sido purificado de sus pecados, ese es el que lo ve.
Entonces ya vemos las escuelas son completamente diferentes en cómo manejan el texto. Entonces, evidentemente, una interpretación tiene más peligros que otra, porque en la escuela de Alejandría uno ve que ellos no le explican a la persona de dónde sacaron el argumento, aunque ellos se mantienen dentro del cuerpo de la Biblia diciendo, haciendo una semejanza, el alma es restaurada, por la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo somos humillados, por la voluntad de Dios somos sanados espiritualmente, por la voluntad de Dios caminamos, todo lo demás. Es una exégesis con la que hay que ser muy prudentes, porque más adelante esa exégesis alejandrina se convirtió ya, cuando no se respetaron las otras reglas, en un ejercicio abusivo que ya se salía de todo contexto de la escritura. Eso fue lo peligroso. Ahora, no quiere decir que la otra escuela no tenga problemas, porque la otra escuela cayó en el excesivo literalismo que terminó también generando, si ustedes ven, de ambas escuelas salieron herejías. Una por el alegorismo, otra por el literalismo. Ah, pero si Jesús dice que es hombre, eso quiere decir que es hombre ya. Y así, entonces, no es nada fácil ubicarse en ambas escuelas, y fueron escuelas, en ambas hubo grandes maestros de la iglesia y grandes hombres de fe, o sea, uno no puede negar eso, pero sí puede ver, y bien leídos, se convierten en un tesoro para la iglesia. Es la prudencia que uno ya tiene que tener al manejarla. Noto esto, usted de todas maneras ha hecho énfasis en la prudencia, en la coherencia, en lo bíblico, en lo cristológico y en los demás, tópicos o premisas a observar. Pero, es decir, si seguimos haciendo ejercicios, vamos a encontrar que podrían salir más alegorías, ¿sí? El autor o el personaje que usted estaba ahorita referenciando habla de los 4 amigos como los 4 evangelios, o sea, hace la relación. Y de ahí saldrían más, como por ejemplo el tema de la amistad, que la misma Biblia consagra y le da un valor especial a la amistad, tanto en el Antiguo Testamento con Abraham y cuando Jesucristo se refiere a la amistad en el Nuevo Testamento. Sí, podríamos también encontrar eso. O por ejemplo, usted hacía referencia a que entrar por el techo tenía un significado, una ruptura, es decir, esa ruptura que hace el espíritu. Inclusive no es una ruptura, es una entrada que no es ortodoxa, porque en nuestro mundo humano regularmente se entra es por la puerta, por la entrada principal. Pero ¿cómo así que vas a entrar y va, entre otras cosas, nos lleva a alegorizar que hay una barrera que se supera? Y entonces, ¿cómo se permite una entrada que no es ortodoxa? Porque no es la manera de entrar a una reunión por el techo, ¿sí? ¿Qué pasaría si a nosotros en una prédica, en un culto, estuviera el recinto de esa manera y hubiera una persona enferma como este personaje que relata la Biblia? ¿Será que se nos ocurriría introducirlo por el tejado? Sí, o digamos que no por el tejado, pero ¿cómo una persona superaría una situación de esas, que quisiera escuchar una palabra y el recinto, por ejemplo, estuviera tan lleno? Podría darse una situación de esa, pero ¿hasta dónde seguirían las alegorías, como dice usted, de una manera prudente, a llevarnos a explicaciones? ¿Por qué la Biblia permite que, es decir, describe por qué ese énfasis de que esas personas hayan entrado de esa manera y cómo Jesús en cierta medida es preciso, cómo hace
apología de esa fe. Uno podría ver, uno podría tratar de encontrar, digamos, un punto donde ve la riqueza de una escuela y otra, siendo consciente de los peligros de una escuela y otra. De un lado, una escuela que tiene el peligro de un exceso literalismo que hace perder, digamos, la dimensión espiritual del texto y se queda nada más en que la Biblia relata una historia y punto. Y por el otro lado, el peligro de perder el texto para hacer una alegoría, por el exceso de alegoría. ¿Qué debería uno preocuparse en la interpretación, en la predicación de hoy? Ahora, recuerden que este contexto de los padres apostólicos es un contexto eclesial. O sea, ellos estaban educando a la iglesia. Digamos que uno hoy debería ver las fortalezas y las debilidades, y una predicación centrada hoy, lo ideal sería que respetar el sentido originario del texto en la explicación, y las aplicaciones bien podría hacerse uso de comparaciones, de analogías y todo. ¿Qué lograría eso? Que la persona sabe qué dice el texto y distingue el texto se puede aplicar de esta manera, ya de acuerdo a lo que el predicador quiera de pronto hacer énfasis. Por ejemplo, yo quiero hacer énfasis en la divinidad de Cristo. Entonces ya yo me refiero más a la humanidad de Cristo, cómo Cristo siendo humano conservaba la omnisciencia, cómo Cristo tenía la autoridad del perdón, cómo Cristo era igual al Padre, porque así como el Padre perdonaba, Cristo perdonó. O puedo hacer el énfasis de el perdonado, la gracia de Cristo, de llamarnos hijos y así. Y sobre ya que la persona entienda cuál es el punto central del texto, en las aplicaciones evidentemente ya hay una mayor libertad. Pero uno como predicador debería preocuparse porque la persona entendió qué dice el texto y después vea la riqueza de las muchas aplicaciones posibles del texto. Pero esas aplicaciones deberían estar amarradas al eje del texto, para que yo no pierda a la persona también y la mande por allá a leer la Biblia sin un marco de referencia. Ojo, el texto te da una maniobra de aplicaciones, pero el sentido es este. Ya sería como una recomendación para lograr un equilibrio en ambas escuelas. O sea que en la actualidad estaría fuera de ese eje esa corriente que ha tomado fuerza, en el sentido de que terminan sacando de ahí un mensaje de siembra y quitándole la plata a la gente. Ese es el peligro de, no, aquí quiere decir, y ras, y lo tiraron para un lado que el texto no dice nada de eso. Entonces son los extremos peligrosos. Uno puede hacer un uso de y fíjense que Pablo lo hizo, pero lo hizo, no era el día a día, no interpretó así siempre. Gálatas hace uso de una alegoría, pero una alegoría centrada en el Evangelio. Las dos mujeres, quieren decir los dos pactos, y una alegoría cristológica. Cristo es entonces el centro aquí. Entonces, muchas personas hoy dicen que no, ninguna aplicación alegórica. Si uno lee por lo menos los sermones de Spurgeon, uno ve unas aplicaciones poéticas y alegóricas muy ricas. Ahora, eso depende de la capacidad de cada quien. Porque hay una cosa, yo no soy capaz de construir literariamente esas alegorías. Se me hace difícil. Hay diversas tendencias en el predicador. El predicador que es más dado a lo bíblico, otro un predicador que es más dado a lo teológico, y habrá un predicador que tenga esa riqueza literaria en el tema, de construir. en el tema. Entre otras cosas, no es fácil. me llega de que también la Biblia, siguiendo la Biblia, hay un aspecto que me parece que es bastante determinante, y es el tema del lenguaje. Como por ejemplo la misma Biblia, el apóstol Pablo, cómo se habla de vianda, ¿cierto? Cómo se habla de leche, ¿sí? Cómo se habla de una comida más sólida y cómo se habla de una comida más liviana, ¿cierto? Cómo
como también la palabra dice, no, el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿cierto? Y eso tiene un sentido. Pero ¿qué está usando ahí? Lenguaje. Entonces, el lenguaje, la comunicación, es determinante. Uno ve por lo menos que el Nuevo Testamento advierte Pablo dice que el mal uso de la retórica en la carta a los Corintios. Pero creo que el sentido no es rechazar todo uso de la retórica, sino el mal uso de la retórica. Es que, insisto en esto, usted hablaba de la retórica, y la retórica tiene que ver con la expresión, con el discurso, con la argumentación. Claro. Entonces, el tema de la retórica, de la argumentación y del lenguaje tiene una conexión, tiene una articulación que, así como, es decir, como decía, es determinante en la exégesis, es determinante en la hermenéutica y es determinante inclusive en cada uno de los aspectos cotidianos que vivimos, ¿sí? En el derecho ni se diga, y habrá otras ciencias donde el lenguaje va a ser determinante, donde esa retórica va a ser determinante. Claro, sobre todo hay que ver en los padres algo. Toda su exégesis iba pensada hacia la iglesia, hacia que la persona entendiera el texto y a que la vida espiritual de la persona fuera cultivada y le ayudara a crecer espiritualmente. Esos deben ser los mismos principios del predicador, que la persona entienda la Biblia y que le ayude, sea guía para edificar espiritualmente a los que le escuchan. Esos son los principios. Entonces, en ese sentido, uno debe tratar de guardar un centro en la Escritura, y eso también tiene que ver con los dones del predicador. Por lo menos usted ve a un John Piper que es muy poético en sus expresiones, y uno ve a un Sproul que es muy tum, 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 ya. El texto dice esto, esto y esto, y esto quiere decir tan, tan, tan. Eso tiene que ver también con muchas capacidades ya innatas de la persona. O sea, si a alguien le gusta la poesía y puede construir una poesía y en medio de la predicación hacer uso de una poesía que ayude a la persona como una ilustración a entender mejor el texto, nadie le puede decir, no, usted no puede. Pero el asunto es que todos esos digamos, usos son para lograr que la persona entienda el texto. Cuando digamos que las ilustraciones lo que hacen es sacar a la persona del texto, no hicimos nada, porque lo que hicimos fue que lo perdimos. En lugar de que le entendiera el texto, lo sacamos para otra cosa que no. Y ahí es donde uno tiene que guardar cierto cuidado. Ni el extremo del literalismo ni el extremo del alegorismo, porque en cualquiera de los dos extremos generamos una gran cantidad de dificultades para que la persona aprenda. Entonces, pienso que de ambas escuelas uno puede aprender cosas muy positivas, y habrán diferentes personas que tengan una capacidad más que la otra. Uno ve a un Agustín y su poesía y su capacidad literaria era inigualable. Si uno no tiene esa capacidad literaria, pues obviamente no se va a poner a hacer eso, porque va a terminar haciendo el ridículo probablemente, porque uno no tiene esa capacidad. Entonces, cada uno de acuerdo al don que Dios le dio. Vamos a orar entonces, porque ya se nos fue el tiempo.